Bendito, glorioso, hermoso, amado, gracias te damos por esta hermosa noche que nos regalas, por el privilegio de habernos traído, Señor, con bien, gracias te damos por habernos traído con necesidad, Señor, necesidad de escuchar tu voz, necesidad de que tu palabra, Señor, nos confronte, nos exhorte, pero también nos traiga libertad, Señor. Nos traiga sanidad, nos traiga restauración, Padre. Gracias. Gracias porque tu palabra es eterna. Tu palabra, Señor, nunca vuelve a ti vacía sin antes cumplir el propósito para el cual tú la envías. Que pueda en nosotros hoy producir, Señor, ese impacto y podamos presentarte frutos dignos, Señor, de arrepentimiento, frutos agradables a ti, Señor, que tú los pruebes y te complazca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos nuestros pensamientos para que tú los lleves cautivos a la mente de Cristo y los transformes también, Padre. En el nombre poderoso de Jesús rechazamos y reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, que quiere venir a robar, Señor, esa semilla que tú siembras en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Yo estoy contento. Había una canción que cantábamos que decía: estoy alegre, cuéntame por qué. Bueno, no nos vamos a poner a cantar, ¿verdad? Vamos a la palabra más vale, pero es un privilegio enorme estar frente a nuestro papito, Señor bendito, el cual siempre quiere bendecirnos. Aunque nos corrija, es para bendecirnos. Aunque nos cuadre, ¿verdad? Aunque nos regañe, Él siempre va a hacerlo con amor para conducirnos en el camino de verdad. ¿Amén? Y muchas veces nosotros venimos, siempre venimos necesitados, ¿verdad? Pero muchas veces venimos más necesitados. Muchas veces venimos desesperanzados, ¿verdad que sí? A mí no me pasa. Muchas veces venimos sin ganas porque la opresión ha sido fuerte, porque las situaciones nos han querido desanimar, ¿verdad que sí? Porque somos humanos, ¿verdad? Somos falibles, porque somos limitados. Pero bendito Dios que Él nos acompaña siempre, que dice su palabra que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. ¿Amén? Aunque otros lo hayan hecho o lo puedan hacer, Él nunca lo va a hacer. Y así como Él promete eso, pero también lo cumple porque lo vivimos diariamente, Él tienen por medio de su palabra una administración especial para nosotros en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el Señor, lo hemos conversado en una serie de oportunidades, que el Señor muchas veces nos habla por medio de preguntas. ¿Verdad que sí? Nos habla por medio de preguntas. Nos muestra nuestra condición por medio de preguntas. Como lo hizo desde allá, del Génesis, ¿verdad? A Adán le dijo: ¿dónde estás? ¿Sí? Y bueno, ya hemos conversado de eso. No es que Dios no haya sabido, sino es para que el hombre reconozca su condición, para que reconozca su alejamiento del Señor, en este caso, ¿verdad? Y su necesidad de Dios. Y así nos hace una serie de preguntas. Y yo traje una en esta noche que es bien conocida, está en Romanos capítulo 8, versículo 33. Y son tres preguntas en realidad, pero traigo una, voy a hablar de la primera, ¿sí? Porque son tres preguntas que nos muestran tres estadios en los cuales podemos estar, valga la redundancia, ¿sí? Pero en Romanos 8:33 leemos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántos son escogidos de Dios? Amén. ¿Será que nosotros hemos sido acusados en alguna oportunidad? Varias, ¿verdad? Tal vez seguimos siendo acusados, y no es que esté profetizando, pero lo vamos a seguir
pasando a esa situación, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿verdad? Y tan básico ese pasaje, tan clara la palabra, y tanto rollo nos hacemos nosotros, ¿verdad? Tanto nos cuesta a nosotros asimilar esa palabra, recibirla, abrazarla y no soltarla, ¿verdad? Así como le pasó a Jacob, que cuando luchó con el ángel, se le presentó el ángel, le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y nosotros tenemos esa palabra. Claro que también podemos recibir una administración angelical o encontrarnos con un ángel, si el Señor lo permite, pero tenemos mientras tanto esta palabra gloriosa que dice, ¿quién te va a acusar? ¿Quién? A ver, decime, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? Porque Dios es el que nos justifica. Amén. Dios es el que justifica a los escogidos. Porque Él dice la palabra que a los que predestinó, a eso llamó. Y a los que llamó, a eso justificó. Después dice a los que justificó, glorificó, ¿verdad? Pero estamos en este proceso de justificación. Entonces somos justificados por medio del Señor. Entonces no hay quien nos acuse. No hay quien nos acuse. Pero bueno, vamos a seguir para ir viendo por qué quiero ministrarle esto. En Mateo capítulo 27, versículo 37, dice, pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, ¿será que a nosotros nos van a acusar? Se acusaron al mismo Señor. Si no tuvieron temor de acusar al Señor bendito, al Rey de Reyes. Pero me interesa porque es conocido este pasaje, o muchas veces lo hemos leído, nosotros decimos, no sé si se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero, ¿por qué le dicen así? ¿Por qué hablan de él como rey y lo están acusando, lo están condenando y lo están matando? ¿Verdad? Entonces yo le traje, bueno, no le puse ninguna. Otra versión para que nos ayude a poder interpretar, a poder entender esto. Dice, por encima de su cabeza pusieron escrita la acusación contra él. ¿Sí? Escribieron, pusieron una leyenda, dicen otras versiones, la acusación. ¿Cuál era la acusación? Este es Jesús, el rey de los judíos. No sé si lo está entendiendo, pero tal vez dice, peor todavía mejor. Ya se lo explico, ¿sí? Entonces, por lo que él era, lo estaban acusando. Por lo que él venía a hacer, por el propósito que venía a cumplir, lo estaban acusando. ¿No lo han acusado a usted o no nos acusan a nosotros diariamente por lo que hacemos? ¿No nos acusan porque venimos a bendecir y no a maldecir? ¿No nos acusan porque en vez de pagar mal por bien o mal por mal, que sería humanamente lo lógico, pagamos bien por mal, entonces nos acusan, ¿verdad? ¿Qué topados dirían los guatemaltecos, ¿verdad? Qué graciosos. Encima que estamos bendiciendo, encima que estamos haciendo un bien, nos acusan. ¿Jesús vino a bendecir la tierra o no? Y lo acusaron. Pusieron sobre su cabeza la acusación. ¿Qué acusación? ¿Quién era él? Entonces a nosotros nos acusan por quiénes somos. Tal vez antes lo hacían con razón, ¿verdad? Antes sí éramos unos ladrones, unos mentirosos, unos sietezuelas, come cuando hay, y todo lo que pudiéramos haber hecho. Pero esto es alguno de vosotros, dice la palabra, amén. Porque el Señor nos transformó, entonces hoy somos escogidos de Dios y Dios nos justifica, pero nos siguen acusando. Entonces hoy le quiero ministrar qué de nosotros podemos hacer para deshabilitar esas acusaciones. Amén. Yo las necesito deshabilitar toda acusación contra mi vida. Porque vuelvo a recalcar esto. Muchas veces han sido, escuche bien, han sido con razón. Y claro, entendemos en la palabra que uno cosecha lo que siembra. Y tal vez podamos estar pagando algo que hicimos hace tiempo. ¿Sí?
Tal vez nos permitieron pagarlo en cuota, porque si no, no llegamos, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Él nos trae su justificación y cancela esa deuda. Amén. Entonces, quiero ministrarte esto, desde ahora hasta el final. Reprendemos toda acusación. Reprende en tu mente toda acusación. Piensa ahí en todo este tiempo que estemos conversando. Piensa, ¿cuáles han sido las acusaciones que te han hecho? Tal vez no nos vamos a, como hablamos el otro día, ¿verdad? Tal vez no nos vamos a acordar de todo. Pero a medida que vayamos pensando, el Espíritu nos va a poner. Y de esas acusaciones, el Señor te justificó. De esas acusaciones ya no vas a tener que padecer más. Ya no vamos a estar cargando con esa acusación. Ya no vamos a estar sufriendo esa carga extraña que ponen sobre nosotros, porque ¿será o no será una carga que nos acusen de algo? Yo siempre menciono este ejemplo, que cuando uno está en regla general, completa, delante de la ley, a uno pueden hacer un operativo, pueden pararlo, pueden hacerlo bajar de la banquina si va en la ruta. Y uno, sí, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? El señor oficial, la gente de la ley nacional y de la seguridad pública, ¿verdad? Tranquilo. Pero cuando pesa una acusación sobre alguien, ¿verdad? Ay, no arreglé esa luz que se me había quemado, ¿verdad? Uy, no me traje el matafuego, qué bruto, ¿verdad? Hay una acusación que dice, cuidado, danger, estás en peligro porque estás evadiendo la ley, estás en falta, estás en pecado, ¿sí? Trasladándolo a lo espiritual, amén. Pero Dios bendito que Él nos justifica. Entonces, por eso, vamos a ver ahí esa acusación, ¿a qué se refiere? Se refiere a Haitía, ¿verdad? Y, bueno, es del griego 156, de lo mismo que 154, pero significa causa, pero una causa judicial. Una causa, fíjese, por eso se lo puse con colorcito, como si fuera pedida. Una causa que piden en contra de nosotros. Una causa que el enemigo pide, que el enemigo presenta delante de Dios. No fue el enemigo y andaba por ahí dando vueltas y le dijo al Señor, ¿qué andas haciendo? Acá vengo de rodear la tierra y andar por ella viendo a ver a quién molesto, ¿sí? A quién destruyo, a quién le robo la paz. Y entonces le dijo lo que le dijo de Job, ¿verdad? ¿No lo viste a él? ¿Sí? Pero ¿qué hizo él? Lo acusó. ¿O no lo acusó a Job? Claro, Dios le dio permiso de molestarlo. Pero le dijo, pero vos me lo das a él porque lo tenés rodeado con tres cercos de protección. Sacale todo lo que tiene y no vamos a ver si te maldice en tu propia cara. ¿Será que no lo estaba acusando? ¿Será que no hacen con nosotros lo mismo? Y nos dicen, él pero porque él tiene tal cosa, él porque es fulanito de tal, él porque es hijo de tal, él porque... O ella. Nos acusan continuamente delante de Dios. Presentan una causa delante de Dios. Bueno, razón lógica, motivo, asunto, crimen. Una acusación que hemos cometido algún crimen. Te vas a decir, no, bendito Dios, que yo nunca llegué hasta ese punto. Crimen no solamente literal, físico. Podemos haber cometido cualquier tipo de crimen en lo espiritual. Siempre habla de legal, alegado, probado, cargo. Presentan cargo contra nosotros. Bendito Dios que tenemos el abogado defensor, ¿verdad? Que aunque hayamos pecado, tenemos un abogado defensor que aboga por nosotros. Y después, bueno, habla de una condición, pero habla también de un delito. Entonces, ¿de qué delito nos acusan continuamente? ¿De qué delito te acusan diariamente? De que
¿Te desentendiste de alguna responsabilidad? ¿De que fallaste a tu palabra? ¿De que... Porque es legal espiritual. Legal, diagonal espiritual. Entonces, recordemos que cuando nosotros pecamos, damos un permiso legal al acusador, ¿verdad? Entonces él se presenta con un documento legal. Él se presenta y dice, no, mirá, esto me avala de que te falló, de que te fue infiel, de que, no sé, idolatró, de que se salió de tu cobertura legal, ¿sí? Entonces, cometió un delito. ¿Amén? ¿Sí me está entendiendo? Bueno, yo le puse al tema la carga llamada acusación, porque es una carga que muchas veces no podemos dejar, no podemos librarnos de esa carga. Aunque el Señor nos haya dado palabra, aunque el Señor nos da palabra en sus escrituras, ¿verdad? Aunque se nos ministra continuamente, muchas veces no entendemos que ya no hay acusación. Ya no hay acusación porque Cristo, el Señor, es quien nos justificó. Amén, quien nos justifica. Claro, si buscamos esa consagración permanente, si buscamos la llenura del Espíritu, si buscamos obedecerle, si buscamos agradarle, si buscamos permanecer en la verdad, siendo fieles, ¿verdad? Solo eso. Pero o sea, Dios nos justifica, ¿verdad? Entonces, vayamos a Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Daniel, cuando se presentaron delante del rey los sátrapas y todos los hechiceros, adivinos, agoreros y demás, ¿sí? Buscaban un motivo para acusarle. Bueno, y acá lo declara. Entonces los funcionarios sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia, ni prueba alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¿Verdad? Pero óigame, aunque nosotros tal vez no lleguemos todavía hoy en día, no tengamos esa condición, ¿verdad? Que ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él, que no había evidencia de acusación, ¿sí? Porque él era fiel. Tal vez tú puedes pensar, pero yo no soy como Daniel, como este Daniel. Yo no tengo esa condición. Déjame decirte que sí. Déjame decirte que si tú buscas serle fiel al Señor, Él lo ve. Él ve, ¿qué ve Él? Él ve cómo nosotros estamos. Él no nos llama perfecto a nosotros. ¿Y somos ya perfectos? No, ¿por qué? Porque Él ve las cosas que no son como si fueran. Ese pasaje que le mencionaba también en Romanos, al que llamó, justificó, al que justificó, también glorificó. Está hablando en pasado. ¿Ya nos glorificó? ¿Ya estamos todos glorificados? No. ¿Pero por qué Dios nos llamó así? Porque Él ya ve el producto terminado. Él ya ve nuestro final. ¿Amén? Él nos ve perfectos en Él, completos. Pero nosotros nos vemos todavía en este proceso. ¿Amén? Entonces, acá debemos entender que si Él nos justificó, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién puede reunir alguna prueba de que nosotros estamos fallando si nosotros buscamos serle fiel? ¿Quién puede conseguir alguna evidencia? Nadie. Ahora, se presenta otra situación. Versículo 5. Entonces, como no pudieron encontrarle nada, entonces estos hombres dijeron, no encontraremos, están hablando del futuro, no vamos a encontrarle nada a este hombre o a esta mujer, si es su caso. No encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, o ponga su nombre, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces tenemos que cuidar la ley de nuestro Dios. Es decir, los mandamientos, los estatutos, sus ordenanzas. ¿Sí? Porque si no estamos solventes en la ley, en nuestra relación con Dios, ahí pueden presentar un argumento, una causa, un cargo, no contra nosotros y un delito que hayamos, o un crimen contra alguien, contra nuestro prójimo, contra nuestro cónyuge, contra nuestra familia, sino para con Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Amén? Entonces, mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque ahí sí que debemos cuidar todo aspecto, toda área de nuestra vida. Todo lo que podamos. ¿Sí? En permanecer fieles, en permanecer buscando esa santidad. Busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hemos hablado hace poquito de la paz. ¿Cómo cuesta, verdad? Permanecer en ella. Si la hemos alcanzado, ¿cómo cuesta permanecer en ella? Permiso. Entonces, quiero trasladar esta palabra. Sí fue algo que le sucedió a Daniel en aquel tiempo de Nabucodonosor. Pero es algo para nosotros en lo espiritual. Gloria a Dios que seamos irreprochables porque la palabra de Dios dice que debemos serlo, ¿sí? Intachables. Pero aunque lo seamos, no debemos conformarnos con eso. Debemos siempre buscar estar vigente en el Señor, estar firme en el Señor, permanecer en Él, permanecer cerca de Dios, estar en intimidad con Él para poder afirmarnos cada vez más. Usted sabe que el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, dice la palabra misma que cuando más fama Él obtenía, más iba a orar. ¿Verdad? Y así los siervos. Entonces cuando más expuesto estaba, más iba a orar. Entonces, ¿será que estamos nosotros hoy en día expuestos? No porque seamos famosos, pero sí me entiende, ¿verdad? En lo espiritual. Entonces, por más que hayamos obtenido por misericordia de Dios esa condición de no tener corrupción alguna, de no presentar evidencia, de que nadie obtenga evidencia o pruebas de que hemos cometido algún delito, se las van a inventar. Se la van a inventar con tal de bajarnos, con tal de evitar. ¿Recuerda lo que hizo el pueblo de Egipto por medio de Faraón, allá en Éxodo 1:10 me parece, si no me equivoco? No, si nosotros los dejamos, se van a hacer más poderosos. E inclusive se pueden aliar con nuestros enemigos y nos van a hacer puré. Y van a salir de la tierra encima. Fíjense a lo que apuntaban ellos, a impedirle que salgan de la tierra. Entonces van a hacer cualquier cosa en contra de tu vida para que tú no permanezcas fiel al Señor. Para que tú no permanezcas, para que tú digas, no, ¿para qué tanto esfuerzo si al final nunca lo consigo? ¿Verdad? No, en el nombre de Jesús rechaza ese pensamiento y debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos claros en el redil, en el rebaño, agruparnos en este tiempo, para que cuando venga la batalla, para que cuando venga el enemigo, nos encuentre unidos. Primero con Dios y después entre nosotros, ¿verdad? Para que no encuentren evidencia, no encuentren nada de dónde agarrarnos. Y si hacen algo, puede preguntarse usted, ¿verdad? Y si inventan algo, ¿cómo tenemos que estar nosotros? ¿Verdad? Descansando en el Señor. No nos ha sucedido cuestiones, no nos han hecho acusaciones o no nos han presentado cargos muchas veces en nuestra vida, inclusive desde pequeños, hermano. Uno dice, yo tengo la conciencia tranquila, ¿o no? ¿Verdad? Cuando uno tiene la conciencia tranquila, es porque significa que está bien, que ha hecho todo bien. ¿Verdad que sí? Como cuando uno está concentrado, ¿verdad? Y lo asustan y dice, qué conciencia que tenés.
pero, o sea, bueno, no sé por qué hacen esa relación, ¿no? Pero, tenemos que estar preparados. ¿Cuántos quieren estar preparados? Entonces tenemos que afirmarnos en él, ¿amén? Entonces continuamos. Este es el concepto secular. Bueno, le puse ahí inclusive la referencia. Señalar acusación. ¿Qué es acusación? Usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero es señalar a una persona como responsable de una cierta falta. Fíjese, en lo espiritual. Claro, esto es un concepto humano, pero trasladémoslo a lo espiritual. Señalar a una persona como responsable de una cierta falta, ¿verdad? Y ahí está el acusador y la acusación. ¿Verdad? Es que vos hiciste tal cosa, es que vos hiciste tal cosa, es que vos hiciste tal cosa. Por eso le decía al principio, tal vez lo hicimos, pero en pasado pretérito imperfecto. Ya está. Si nos arrepentimos, ya está, ¿verdad? Si nos arrepentimos de corazón y nos presentamos delante del Señor y suplicamos su misericordia y su perdón, ya cancelamos la deuda. ¿Por qué nos siguen imputando la deuda? ¿Nunca le pasó que usted ya cumplió con su obligación y le siguen reclamando la deuda? ¿Y le siguen reclamando la deuda? No, porque fue un error de sistema, porque no se imputó el pago. Que puede ser cierto, hermano. Porque fallan, aunque sea tecnología, falla porque ¿quién la maneja? ¿Verdad? Pero ya está, si ya presentamos el comprobante, listo. Chau, a otra cosa, déjame de molestar. ¿Sí? Entonces, señalar a una persona como responsable de una cierta falta. Bueno, eso lo encontramos en definición.de, en internet, ¿verdad? Y después hay otro concepto de Word Reference, que es imputación a alguien de un delito, una culpa o una falta. ¿Eso qué es? Es una acusación falsa. ¿Sí? Entonces, imputarle a alguien un delito, una culpa o una falta. Muchas veces nos presentan acusaciones que han hecho otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitan un chivo expiatorio. Porque necesitan a alguien a quien le corten la cabeza y el que fue responsable directo en realidad tiene contactos, tiene peso, tiene poder y no lo quiere hacer. Y entonces lo meten a uno, ¿verdad? Tal vez le pasó alguna vez también, tal vez no, gloria a Dios, pero es otro caso de una acusación, ¿sí? Una acusación ya netamente o abiertamente falsa, ¿sí? Entonces, ¿y no le hacían eso a Jesús? ¿No le hacían eso a aquellos que nos antecedieron? ¿No nos hacen a nosotros mismos hoy eso? ¿Verdad? ¿Y cómo se pone usted? Contento, porque lo acusan falsamente, ¿verdad? Usted quiere sacar la espada de Jehová Sebaot, ¿verdad? Tranquilo. Tenemos abogado defensor, ¿amén? Si nosotros tenemos un abogado que nos defienda, o sea, él nos va a defender, no nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces continuemos. Vayamos a Juan capítulo 18, versículo 37 y 38. En el tema de las acusaciones, Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Hablando con Jesús, ¿verdad? Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Sí? O sea, vos no, porque no me escuchás. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Es decir, fue convencido, ¿verdad? Entendió, reconoció a quien tenía enfrente, que la verdad misma estaba enfrente de sus narices, ¿sí? Dijo, en verdad, no le encuentro ningún delito a este hombre. No le encuentro nada mal. Pero si seguimos leyendo ahí el 39, dice,
Pero por la ley, ¿verdad? Era la costumbre que siempre se suelte a alguien. Y entonces ahí, por eso se lavó las manos y demás. Es decir, se quitó la responsabilidad encima y le dijo al pueblo, a alguien tengo que dejar libre, ¿a quién lo dejo? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Al que era un ladrón de verdad, ¿sí? Un ladrón profesional. ¿Verdad? Y usted sabe lo que pidió el pueblo, entonces cuando nos presenten a nosotros causas, cargos, delitos, y no encuentren nada, siempre más de alguien va a decir, mátenlo, mátenlo, ¿verdad? Pero usted tranquilo, usted tranquilo. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Es difícil poner la mejilla, poner la otra mejilla, es difícil callarse la boca, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso es morir, eso es dejar que nuestro abogado trabaje. Porque si trabajamos nosotros le quitamos el trabajo, ¿verdad? Le quitamos su propósito. Entonces, y lo digo con convicción de causa, con la certeza. Hasta hoy a la mañana en el trabajo me pasó, hermano. Y tuve que callarme, ¿verdad? Para que no se haga más problemático el asunto. Pero, ¿qué ganamos con defendernos y con gritar y con decir, no, que yo soy inocente, señorita Laura, ya ese no fui, señorita Laura? No, ¿verdad? No ganamos nada porque están ahí las pruebas. Pero entonces, ni Pilato le pudo encontrar algún delito. Fíjese, aquel que tenía el poder de matarlo o de dejarlo con vida. Claro, usted va a decir, pero lo mataron. Sí, pero él se evadió la responsabilidad. ¿Amén? Entonces, bueno, continuemos. Salmo 109, versículo 6. Este sí le puse uno solo. Muy bien, Matías. Pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. Es medio complicado para entenderlo, pero pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. Es decir, ¿quién es un impío? No tiene piedad. ¿Sí? Sin ley. Es un impío. Pon a un impío sobre él. Y a la diestra a un acusador. O sea, ¿a dónde lo metían, verdad? Pero fíjese, Martín Nieto, designa contra él un hombre sin entrañas. ¿Qué es un impío? Un hombre sin entrañas. ¿Sin entrañas de qué? De misericordia. Entrañas de misericordia tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Para poder llegar a ser de Filadelfia, para poder llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Entonces nosotros tenemos que hacer misericordia. Pero dice, designa contra él un hombre sin entrañas. Un duro acosador a su derecha. Otras versiones dicen, designa un juez sobre él y su abogado lo va a condenar. ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo más o menos? Entonces, trasladándolo para ver si lo entendemos mejor. Si se designa algún impío contra nosotros o contra cualquier persona, algún insensato, algún insensible, alguien que no tenga entrañas de misericordia, y encima se le pone a otro como acusador, ¿será que va a salir condenada esa persona? Entonces, trasladémoslo. 2023. Acusan a alguien, ¿verdad? En cualquier red de comunicación ¿verdad? Acusan a alguien. ¿Será que sale alguien a defenderlo? ¿Será que sí sale gente a defender gente o situaciones? ¿Pero será que sale alguien ileso de esas acusaciones? Media vez pusieron tu nombre ahí. Condenado. ¿Verdad que sí?
condenado. Condenado socialmente. Aunque sea una persona de bien, aunque sea una persona noble, aunque sea una persona recta, aunque sea un filántropo, una persona famosa de bien, y le levantan una acusación. Ahora, si nos levantan una acusación a nosotros, tenemos quien nos justifique. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, continuemos. Hechos capítulo 25, versículo 16. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. ¿Cuántas veces le damos la oportunidad nosotros a las personas a que se defiendan de los cargos? No, nosotros le presentamos los cargos y ya le mandamos la condena, ¿verdad? ¿Por qué? Nos estamos convirtiendo en acusadores. Ahora le di vuelta la torta, ¿sí? Estamos hablando de que nos acusan, pero ¿y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Acusamos, hermano? Bueno, no me va a dar el tiempo para explicarlo detenidamente o poner muchos ejemplos, pero en casa, hermano, con nuestro familiar, ¿no acusamos continuamente? ¿Por qué? Porque acusar, bueno, ya vamos a ir viendo otros conceptos o otros significados, pero el acusar está en los pensamientos de uno. No está solamente en decirle, es que vos sos un ladrón. No, está en mis pensamientos. Entonces, si yo tengo un prejuicio sobre la persona, ya terminó, ¿no? ¿Verdad? Si yo tengo un prejuicio sobre la persona, cuando le responda, ya lo voy a estar acusando. ¿Amén? Entonces acá dice, fíjese, bueno, era una costumbre romana, o sea, ni siquiera de los hijos de Dios. Era una costumbre romana no acusar a alguien sin darle la oportunidad. Sin darle oportunidad a que se defienda, a que se descargue por lo menos, a que diga, no, yo no fui ese, señorita Laura, ese no soy yo. Y le están pasando el video, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos tuvo la oportunidad de decirlo, ¿sí? Entonces, Hechos capítulo 13, versículo 28. Al mismo versículo, a ver, creo que sí. No. Esta es la versión lenguaje sencillo, que no la uso mucho, pero para esto me sirve. Aunque no tenían nada de qué acusarlo, le pidieron a Pilato que lo matara. Entonces, no tenían nada de qué acusarlo. Pero recordemos el primer pasaje, ¿sí? El segundo pasaje, el de Daniel. No tenían nada de qué acusarlo, pero le armaron algo con tal de acusarlo, ¿sí? Entonces, aunque no tenían nada que acusarlo, le dijeron a Pilato, ¡mátalo, mátalo! Y usted sabe la consecuencia que trajo porque al pueblo, ¿verdad? Ahora le están contando la sangre del Señor por acusarlo, por pedir que lo maten, ¿sí? En vez de dejarlo libre. Entonces, obvio que se cumplió la palabra, pero porque ese era el propósito. Pero fíjense de perversos que son. Fíjense cómo es la gente, ¿verdad? ¿No les cae mal a usted? ¿No se empieza a poner verde así, se le empieza a romper la camisa cuando piensa en aquellos que lo han acusado o que lo están acusando? ¿Sí? Tranquilo, porque si no va a aparecer en Brasil. Así que quédese acá nomás, quédese acá. Entonces, tenemos que estar en paz. Si nosotros tenemos buena conciencia, tenemos que estar en paz. ¿Por qué nos acusen? Total, tenemos un abogado. ¿Amén? Entonces vamos a ver si podemos continuar un poquito. Juan capítulo 15, versículo 18, porque quiero ministrar esto. Si el mundo os odia, ¿sabéis que primero me ha odiado a mí? ¿Sí? ¿Sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros? Entonces, si al Señor, precioso, bello, santo, puro, lo acusaron, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ah, ahí está entonces. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, recuerda, y ahí nos constituyó en eclesía, ¿sí? en iglesia, sacados del medio de, apartados del medio de, como yo os escogí del mundo, de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces tal vez
Tú eres alguien que habla poco inclusive. Pero te odian. Perdón que te lo diga así, o sea, es por el tiempo, te lo digo así, pelado, ¿verdad? Te odian, nos odian. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Pero hay uno que nos ama, el que nos sacó de entre el mundo, el que nos rescató nos ama. Entonces, mire, Lucas capítulo 3, versículo 14. También algunos soldados les preguntaban, recuerden, eran soldados, no eran creyentes, no eran practicantes, no eran gente fieles que iban a la iglesia, eran soldados. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros? ¿Qué haremos? Y él les dijo, bueno, ustedes a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentados con vuestro salario. O sea, esos eran los 3 problemas puntuales en ese tiempo de los soldados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos eran mercenarios, contratados, ¿sí? Y para obtener un valor adicional, ¿sí? Como hoy, por ejemplo, en algunos trabajos hacen adicionales, ¿sí? Estos mercenarios, para obtener mayores ingresos, extorsionaban a la gente, ¿sí? Entonces acá dice, ¿qué pueden hacer ustedes para cambiar? ¿Qué pueden hacer ustedes para agradarme? Porque era lo que le estaban preguntando al Señor, ¿sí? Los maestros le preguntaron qué podemos hacer, y bueno, ahora los soldados le preguntaban, ¿qué haremos nosotros? Le dijo, no extorsionéis a nadie, no acuséis falsamente. Entonces, muchas veces nosotros nos convertimos en acusadores. Amén. Aunque no nos guste. Pero el Señor hoy lo va a extirpar de nosotros, eso, va a deshabilitar eso. Amén. Entonces, contentados con vuestro salario. Fíjese lo que hacían esto. O sea, ¿será que a veces pensamos, es que no me alcanza, es que todo sube menos los sueldos? Déjelo a otro, a ese comentario, a ese pensamiento. Déjeselo a aquellos que no conocen al Señor. Usted, soldado, conténtese con vuestro salario. Amén. Contentados con vuestro salario. No extorsionéis a nadie y no acuséis a nadie falsamente. Claro, porque ellos podían acusar, llevaban a una persona, ¿verdad? Como eran mercenarios, y a cambio de que ellos entregaban personas, cobraban, ¿verdad? Entonces, bueno. Estas acusaciones falsas vienen de esta palabra sucofaneo, acusar falsamente, es cobrar fraudulentamente. Entonces, ahora cambió el concepto. No es solo acusar, no es solo presentar cargo, no, es cobrar fraudulentamente, es defraudar. Y ahí le puse el ejemplo, ahí se lo puse el ejemplo, Lucas capítulo 19, para que entendamos cómo es esta situación de acusación que queremos deshabilitar hoy por completo de nosotros. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado, he acusado, he cobrado fraudulentamente a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Entonces, alguien puede decir, yo no soy acusador, reprendo en el nombre de Jesús. ¿Pero hemos defraudado a alguien? Y no es que digamos, síganme, no los voy a defraudar, como dijo alguien por ahí. Es, ¿qué se entiende defraudar a alguien? Traicionar a alguien, fallarle. Pero eso está asociado con acusación. Y el acusador saben quién es, ¿verdad? Jehová lo reprenda. Entonces aquí, en Apocalipsis capítulo 12, ya para ir finalizando, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Amén. Entonces, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Pero fíjese cuánto tiempo del día trabaja este personaje. De día y de noche.
¿Usted cree que cuando usted está durmiendo, está descansando, está tranquilo? Hay alguien que está trabajando en su contra. Hay alguien que está buscando expedientes. Hay alguien que está buscando cargos en su contra. Hay alguien que lo está acusando delante de Dios. ¿Sí? Amén. Y ese acusador... Uy, esperen que saqué esto. Era en esta que tenía que poner. Viene esta palabra, catégoros. Fíjese, ¿cuál es el trabajo de este personaje? Contra uno de la asamblea. Trabaja de día y de noche acusando delante de Dios contra uno de la asamblea, contra usted. Pero también significa quejoso. Perdone, lo encontré ahí al concepto. Quejoso ante la ley. Bueno, dele gracias al reloj que ya no puedo seguir hablando de los quejosos, ¿verdad? Que ahí obviamente yo me incluyo, no sabe. Gracias al reloj, que tengo que terminar. Pero quejoso ante la ley, quejoso ante la ley. ¿No le suena familiar? Bueno, ahí se lo dejo para que el Espíritu le siga hablando, ¿verdad? Pero mientras mis hermanos pasan, vemos que ese acusador es un quejoso ante la ley. Es alguien que está contra los de la asamblea. En Hechos capítulo 6... encontramos por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una acusación. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Nos hemos quejado alguna vez? Déjeme decirle que si nos hemos quejado ante la ley o delante del siervo, por distribuciones para nosotros desequilibradas, nos hemos convertido en acusadores. Hemos levantado acusaciones en contra de los de la asamblea. Pero aquí le doy el remedio. Aquí encontramos una de las cosas que Dios dejó para justificarnos, una de las cosas que Dios dejó para deshabilitar esa acusación, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja, si alguno tiene acusación contra nosotros, contra otro, como Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Te han acusado injustamente, te han acusado falsamente. Dice Mateo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y persiguen, diciendo toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois. Entonces no te quejes. No te quejes porque te conviertes en acusador. Cambia tu perspectiva. Cambiemos nuestros pensamientos. Y si el Señor dijo: bienaventurados sois cuando te acusan, cuando mienten, cuando se quejan de ti, el Señor Jesucristo perdonó a los que lo estaban crucificando. Esteban perdonó a los que lo estaban apedreando. No podremos nosotros perdonar a los que nos acusan. No podremos perdonar nosotros a los que se quejan de nosotros, aún sin causa. El Señor Jesucristo mismo, cuando estaba acusando a aquella mujer que encontraron en el acto del adulterio, desencorvándose
declarando sobre tu vida que hasta acá